Muy buenos días, mi nombre es Lisbeth Chirinos, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy vamos a desglosar en esta exposición la criminología moderna a través de 8 pilares fundamentales. Mucha gente piensa que la criminología es solo recoger huellas en una escena del crimen. Hoy vamos a demostrar que es una ciencia de planificación social y de prevención estratégica. Es vital para instituciones y empresas de todos los sectores del país. También vamos a descubrir en esta exposición que la criminología es una ciencia sintética, educativa y sobre todo preventiva. Vamos entonces con el primer punto, el cual es vital, y es la relación entre la criminología y la educación. Tradicionalmente, la criminología se enfocaba en qué hacer después del delito, pero la criminología moderna apuesta por la prevención primaria. Aquí es donde nace la criminología educativa, una rama que utiliza el sistema escolar como un radar. ¿Por qué un radar? Porque la escuela es el primer espacio de socialización fuera de la familia. Es allí donde podemos detectar la agresividad, detectamos también la falta de empatía o también visualizamos entornos violentos y debemos evitarlos antes de que ellos escalen. La educación no solo debe enseñar lo que es matemáticas o castellano, también debe enseñar la cultura de la legalidad. ¿Por qué? Porque un individuo formado va a tener mayores frenos inhibitorios, lo que lo van a evitar escalar y conseguir aspectos de criminalidad. En palabras sencillas, mientras más educación tiene una persona, más oportunidades tiene de no cometer delitos. En el sector industrial se lleva esto a la práctica con la formación continua de los trabajadores. Un personal que está bien educado, bien capacitado, es un ciudadano que va a respetar las normas, demostrando que la educación es la base de la prevención en todos los niveles. En el segundo punto tenemos que definir primeramente qué es la epistemología en criminología, la cual no viene siendo sino más que el estudio del conocimiento. Aquí vamos a analizar cómo la criminología ha construido sus verdades a lo largo de todo este tiempo. Para entender el crimen, primero tenemos que preguntarnos cómo hemos aprendido a investigarlo. La epistemología criminológica ha pasado por una ruptura de paradigmas para construir su verdad. Pasamos de una etapa precientífica, la cual está basada en la adivinación, a una etapa positivista que estudiaba al delincuente como un espécimen biológico buscando rasgos físicos. Luego evolucionamos hacia la etapa sociológica y entendemos allí que el entorno, como la pobreza, como la desorganización, influyen directamente. Hoy estamos en la etapa crítica y nos preguntamos por qué el sistema castiga más a unos que a otros. La criminología hoy es una ciencia sintética. Ella va a unir a la psicología, une al derecho y une a la sociología. En el sector industrial, que es donde yo laboro, actualmente no se quedan con la idea antigua de que el que roba es malo. Ahora ellos aplican un conocimiento científico para analizar si hay fallas en los procesos o factores de riesgos externos. La política criminal no es una ley, es la estrategia que el Estado diseña para enfrentar el delito. En el siglo XXI, el éxito no se mide por cuántos presos hay, es decir, por meter presos a todos los culpables, sino por cuántos delitos se evitan. La política criminal se fundamenta en 2 ejes. La primera es el control social formal, que es la policía, los tribunales, las cárceles, y la segunda es el control social informal, que es la familia, la educación, la religión, el trabajo. Una política moderna busca fortalecer el control informal para no tener que usar la represión.
En la época contemporánea, la política criminal viene aplicando la prevención situacional, es decir, ponerle la cosa difícil al delincuente. Mejorar iluminación, mejorar cámaras, más vigilancias a efectos de reducir la oportunidad de delinquir. En la sociedad venezolana, la política criminal enfrenta una disputa entre dos modelos. Una es el populismo punitivo y la otra es la política de seguridad ciudadana. En cuanto al sector industrial, que es donde yo laboro, se aplica la propia política criminal a la cual se le llama corporativa y esta se hace mediante protocolos de seguridad industrial y códigos de ética, lo cual va a permitir proteger el patrimonio estratégico de la nación y se entiende que la seguridad de la industria viene siendo parte de la seguridad del Estado. Hablemos ahora del punto relacionado con lo que es la penología. La penología viene siendo la rama de la criminología que se encarga del estudio de las penas y las medidas de seguridad, así como los sistemas de ejecución. En el pasado se veía solo como el estudio del castigo, pero en el siglo XXI se ha transformado en el estudio de rehabilitación. ¿Para qué sirven las cárceles? Nos preguntamos. ¿Sirven para venganza o sirven para castigo? Por ello se ratifica en este siglo XXI que esta rama de la criminología, llamada penología moderna, deja de ser el estudio del castigo para convertirse en el estudio de la rehabilitación. Nuestra Constitución, en su artículo 272, es de vanguardia. Este artículo ordena que las cárceles deben garantizar derechos humanos, trabajo y también deben garantizar el estudio. El Estado tiene la obligación de dar las herramientas necesarias para que el privado de libertad cambie su conducta. La pena viene siendo entonces una garantía de no repetición. ¿Cuál es el mejor derecho que tiene un preso? El derecho es a una segunda oportunidad. ¿A través de qué? A través del estudio, a través del trabajo, para lograr a través de ello una rehabilitación de su conducta criminalística. En el sector industrial se entiende que el trabajo dignifica. Si aplicamos en el sector industrial la lógica penológica al área preventiva, vamos a ver que generamos empleo y capacitación técnica, lo cual es la mejor forma de prevenir el delito, porque el trabajo aleja al hombre de la tentación delictiva. Pasamos ahora al punto relacionado con la duda científica. La duda científica no significa que la criminología no sepa lo que hace. Al contrario, es el principio de falsabilidad. Como futuros profesionales de la carrera de Derecho, debemos ejercer la duda científica. ¿Qué significa esto? Significa que no debemos aceptar verdades absolutas ni soluciones mágicas de políticos. El criminólogo debe dudar de las estadísticas oficiales y buscar la cifra negra, es decir, lo que realmente ocurre en las calles, pero que nadie lo denuncia. La duda viene siendo el motor que nos obliga a investigar más allá de las apariencias. A menudo, los gobiernos lanzan planes de seguridad basados en la emoción o la ideología. La duda científica viene siendo ese escudo que protege a la criminología para que no sea manipulada. Es algo así como los médicos cuando dudan de un síntoma hasta que no tienen los resultados de sangre o los resultados de cualquier examen que ellos indiquen para determinar la patología. En Venezuela, el reto es crear una criminología propia, adaptada a nuestra realidad venezolana y no solo copiar modelos extranjeros. ¿Qué debemos hacer? Debemos enfrentar nuevos desafíos como la delincuencia, la ciberdelincuencia y la delincuencia de cuello blanco. Por ello, no debemos copiar modelos extranjeros, sino adaptarnos a nuestra realidad venezolana. En el área de control de calidad del sector industrial, donde yo laboro, nosotros practicamos constantemente esta duda. Es decir, evaluamos riesgos, buscamos fallas para prevenir los accidentes. Es la misma actitud que debemos tener ante el fenómeno criminal. Nuestra sociedad enfrenta desafíos actuales, ya que la criminalidad ha evolucionado más rápido que las leyes. Hoy,
el desafío no es solo el delincuente de calle, sino la macrocriminalidad. Hablamos de la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de personas, los delitos ambientales y sobre todo la ciberdelincuencia. El anonimato de Internet ha creado un nuevo campo de batalla criminológico, es decir, el crimen ya no tiene fronteras, por lo cual un estafador puede estar en otro continente y robarle a un venezolano a través de un teléfono. El desafío entonces sería cómo lo atrapamos si nuestras leyes son locales. En Venezuela, el mayor pendiente en nuestra sociedad es recuperar la confianza que hemos perdido en las instituciones, cárceles, gobierno, etc. Sin instituciones sólidas, la criminología viene siendo solo teoría. Podemos tener los mejores planes, pero si la gente no confía en la policía o en los jueces, lamentablemente la criminología va a seguir ganando. Viene ahora entonces el desafío, que es lo que queremos, la transparencia en cuanto a las leyes. En el sector industrial, el desafío actual es la resiliencia. Al igual que la criminología enfrenta nuevos desafíos, nuestra industria también enfrenta el reto de proteger sus activos y la información digital. Eso también está ocurriendo dentro del sector industrial. La seguridad ya no viene siendo solo un vigilante en la puerta, ahora es un sistema integral de protección contra amenazas modernas. En cuanto a la especialización de la criminología, vemos que en el siglo XXI esta ha dejado de ser una ciencia que solo opina sobre el delito en general. Hoy ha tenido que especializarse, igual que como lo ha hecho la medicina. Esta especialización de la criminología surge de la necesidad de aplicar métodos científicos a áreas críticas. Surgen entonces ramas como la criminología clínica, que es la que estudia al individuo, la criminología ambiental, que estudia el espacio físico, y la que nos interesa en este caso, que es la criminología industrial, que el trabajo se ha enfocado hacia este sector. Ya no basta con saber un poco de todo. El mundo moderno exige expertos. No es lo mismo investigar un hurto en una bodega que un sabotaje en una planta química compleja. Esta especialidad se enfoca en la protección de los activos, que son los bienes, la reputación y la continuidad de los procesos de una empresa. Su objetivo es identificar las amenazas internas y las amenazas externas que puedan dañar la productividad. Es el criminólogo trabajando para la empresa. Su función va a ser que el negocio sea seguro, que los empleados trabajen en un ambiente ético y que los activos estratégicos no se pierdan. En el sector industrial, valga la redundancia, donde yo laboro, aplicamos una criminología especializada. Al ser una empresa que maneja procesos químicos, requerimos un enfoque de seguridad que va más allá de la vigilancia. Pasando al último punto de la exposición, vemos los factores criminógenos, los cuales son aquellos elementos que favorecen la aparición del delito. Estos factores pueden ser individuales, sociales o situacionales. El criminólogo actúa como un diagnosticador, es decir, él identifica si el problema es la falta de controles, viene siendo un factor situacional, puede ser la presión económica, que viene siendo un factor social, o la falta de valores, que viene siendo un factor individual. Él evalúa o encuentra el porqué de los problemas antes de que se conviertan en delitos. No sirve de nada saber la causa del delito si no se le informa a quien toma las decisiones, que vienen siendo los planificadores. El criminólogo traduce sus hallazgos científicos en recomendaciones prácticas para los planificadores de políticas de mejoramiento social o gerente de empresa. Esto está aplicando porque venimos hablando del sector industrial y estoy aplicando este punto hacia ese sector. Es decirle al jefe, si no mejoramos la iluminación en este almacén o si no atendemos las quejas del personal, el riesgo de pérdida es muy alto. O indicarle cuáles son los riesgos a los que se expone. Es hablar el lenguaje de los resultados y la prevención.
En el sector industrial, la comunicación con los planificadores, la gerencia es vital. Se proponen políticas de mejoramiento social, por ejemplo, fortalecer los programas de bienestar para el trabajador y optimizar los sistemas de seguridad electrónica. En conclusión, y ya para finalizar, podemos indicar que la criminología del siglo XXI no es solo una teoría de libros, es una herramienta viva que hoy aplico desde mi realidad en el sector industrial para construir una sociedad y una industria más segura. La prevención es el camino a una Venezuela sin violencia. Ya para finalizar, los invito a reflexionar cómo pueden aplicar esos principios de prevención en sus propias comunidades o empleos. Muchas gracias por su atención.